Bien, creo que quiero compartir esta mañana con ustedes. Creo que las reuniones que hemos tenido en Sanidad Interior, sean que estén participando o no, hace que de alguna manera estemos siendo atravesados por su palabra en ese sentido, ¿no? Y justamente quería compartir esta reflexión. Yo he tenido este tiempo, creo que ya lo he dicho, pero lo repito, ¿no? El tema o el llamado de Dios de compartir lo que uno vive durante la semana, ¿no? Lo que uno estuvo pensando durante la semana. Y justamente una palabra que me impactó fuertemente fue esta de que el título de Jesús, uno de los títulos que el profeta Isaías nos dice que tiene Jesús es varón de dolores y experimentado en quebrantos. Así que me quedé reflexionando, ¿no? A partir de esa palabra y pude entender que la vida de Jesús fue una vida sufrida, de rechazo, de abandono, y quisiera, me puse a pensar en eso y quisiera compartirles con ustedes eso. De hecho, cuando el Señor me habló de esto, de varón de dolores y experimentado en quebrantos, ¿no? Me puse a llorar, iba en el auto, ¿no? Y sentí esa palabra, ¿no? De que el Señor, nuestro Señor, tiene ese título, ¿no? Algunas versiones dice acostumbrado a sufrir, ¿no? Que experimentó todo tipo de dolores, dicen algunas versiones, ¿no? Y acostumbrado a sufrir, experimentado en quebranto es eso, se acostumbró a sufrir. Y empecé a hacer un recorrido mental en todas las etapas de la vida de Jesús, desde la niñez, la juventud y la adultez, como estábamos viendo en la reunión de Sanidad Interior, ¿no? Esas tres etapas, y también las experiencias de rechazo, de abandono, de humillación, de traición y de injusticia. Todas esas, en todas las etapas de su vida, tuvo diferentes dolores y sufrió cada una de estas experiencias, ¿no? Negativas que podemos tener como personas, ¿sí? Que viven en un mundo alejado de Dios. Pero quisiera arrancar con esto, con Isaías 53:3, donde nos habla justamente de este título que Jesús tenía. 53:3. Lo vamos a leer hasta el final, pero voy a puntualizar en un versículo no, o en dos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bueno, lo quise leer todo porque realmente cada una de estas
si uno empieza a indagar cada uno de estos versículos, habla de rechazo, de abandono, de humillación, de traición, de injusticia, en una profecía que fue dicha miles de años antes que Jesús, ¿no? Y tiene, como les dije, este título de varón de dolores y experimentado en quebranto. Pero quisiera hacer como un resumen, un raconto de lo que fue la niñez de Jesús, ¿no? Arrancando con su niñez. Ustedes saben que muchas veces la gente se ríe por nuestra fe en que él fue concebido por la Virgen María, por el Espíritu Santo, ¿no? Es como que parece imposible, ¿no? Porque no pasó, hasta ese momento no había pasado nunca, y de hecho no volvió a pasar. Pero nosotros esa es la fe que tenemos, ¿no? Y sobre todo porque sabemos que la vida de Jesús también fue extraordinaria, y manifiesta y revela que ahí sucedió algo extraordinario, ¿sí? Algo que está fuera de lo común, fuera de lo ordinario, ¿no? Que hubiese sido, como en otros casos, ¿no? Un hijo ilegítimo que simplemente vivió una vida de desprecio y nada más. Bueno, aunque haya sido una persona muy buena, podríamos tener nuestras dudas, pero sabemos que lo que nos revela la Biblia, los evangelios acerca de la vida de Jesús y el impacto que ha tenido en la historia de la humanidad ha sido profunda, ¿no? Pero él fue un hijo no deseado. De hecho, cuando llegó, eh, el esposo de su mamá, José, no lo quería y los iba a abandonar a los dos, a María y a Jesús, hasta que un ángel les habló, ¿no? Y él retuvo, se quedó con su hijo, con el primer hijo de su esposa, digamos, ¿no? Que no era suyo, por eso él quería irse. Entonces, él tuvo la experiencia desde el momento de la concepción de ser un hijo no deseado, ¿no? Un rechazo a ese hijo que venía. El abandono que iba a sufrir por parte de su papá adoptivo, ¿no? De José. Por otro lado, el rechazo de las autoridades, ¿no? Cuando se enteraron de que había una profecía muy antigua que se estaba cumpliendo en algún niño que no se sabía quién era, de Belén, las autoridades, en ese caso representado por Herodes, quisieron matarlo y se armó una persecución y él huyó como refugiado, estuvo en Egipto por unos años, se cree que hasta los 4 años más o menos, estuvo en un país que no era su país de origen, así que él fue y conoció también el rechazo de ser un inmigrante en un país extranjero, ¿sí? Que siempre los que han tenido esa experiencia saben que el desarraigo es profundo, ¿no? Porque uno pierde su núcleo cultural más fuerte de la tierra que vive, no solamente muchas veces por el cambio de lenguaje, pero también por el cambio de las costumbres, ¿no? Cambia todo, ¿no? Entonces hay un desarraigo que él sufrió aún desde la niñez. Y nosotros entendemos por la Biblia de que Jesús tuvo hermanos, ¿sí? No es que María, la Biblia dice que José no se acercó a ella hasta que nació Jesús, pero creemos que después sí, porque en realidad no hay nada de malo en eso, digamos, ¿no? Simplemente creemos que ella formó una familia común, con hijos y hijas, con José, de la cual Jesús era su hijo mayor. Entonces, Jesús convivió con sus medios hermanos, ¿no? En una familia que hoy llamamos y conocemos como ensamblada, ¿no? Que habían hijos que no eran todos del mismo papá, por decirlo de alguna manera. Eso era un horror en ese tiempo, ¿no? Era una cosa inaudita. Así que ahí vemos aún el rechazo, el abandono que Jesús empezó a sufrir a partir de su niñez. De la juventud no tenemos mucho, la Biblia no dice mucho, excepto un evento que fue el momento en que se encontró a los 12 años, que arrancaba su juventud, empezó a tener en el templo, empezó a tener una discusión con los sacerdotes del templo, haciendo y recibiendo preguntas acerca del Antiguo Testamento. Y dice que todos se admiraban de su inteligencia y de su conocimiento. Pero bueno, a partir de ahí nosotros podemos entender que él empezó a afianzar su identidad en Dios, ¿no? Empezó a entender que él no era como el resto, que él tenía una identidad distinta al resto, empezó a tener una conciencia distinta de su misión y su propósito.
Pero esa juventud justamente él tuvo que renunciar, y entendiendo ese propósito, renunciar a formar una familia, tuvo que renunciar tal vez a los deseos sexuales que podría haber tenido como joven, ¿no? Muchas veces pensamos de que, nada, que era, obviamente fue santo y no pecó nunca, pero seguramente como experiencia humana común que tuvo también esos deseos, y tuvo que renunciar a eso, por su propósito y renunciar a tener una familia, a tener una esposa, renunciar a todo eso por el llamado de Dios. Fue incomprendido por su familia, ¿no? Cuando le recriminaron de por qué cuando él estaba en el templo estuvo como 3 días perdido, y su familia, su papá y su mamá lo empezaron a buscar porque no sabían dónde estaba, ¿no? Y él finalmente le empezó les dijo, bueno, a mí me conviene estar en los negocios de mi padre, hablando de Dios, ¿no? Y sin embargo dice que no le entendieron, ¿sí? Así que él fue incomprendido por su familia, aún en esa juventud no lo entendían, qué es lo que le estaba pasando, qué es lo que pasaba por su corazón, por su cabeza. Ni siquiera María, que había conocido y tenido toda la experiencia de la niñez, como él había nacido. Sin embargo, aún así, se sujetó a esos padres imperfectos, ¿no? Que es otra experiencia, ¿no? Sujetarse a unos padres que no lo tenían todo claro. Tal vez no eran no eran personas perfectas, justamente, eran humanos, así que seguramente errores tenían. Pero sí, la Biblia dice que se sujetó a ellos, así que tuvo la experiencia de estar sujeto a padres imperfectos. Y dice, la Biblia después nos menciona de que José, o sea, la Biblia no nos menciona después de ese evento, después de los 12 años de Jesús, de qué pasó con José, digamos, ya cuando empieza su ministerio y la época adulta, José ya desapareció de escena, ¿no? No dice qué pasó, si lo más probable es que se haya muerto o haya cumplido su deseo primero de irse, no sé qué pasó, porque la Biblia no lo dice. Pero podemos inferir que si él se murió, siendo Jesús joven, ahí tuvo el quebranto de experimentar la pérdida de un ser querido muy cercano, ¿no? Y a una edad muy temprana. Y tomar la responsabilidad de acompañar a su familia, no solo en lo emocional, sino también en lo económico, porque él era el hijo mayor. Entonces, todo lo que cayó de responsabilidad, si fue así, digamos, si la suposición de que José murió, seguramente toda la, la, la responsabilidad de acompañar a su mamá y a sus hermanos más chicos cayó sobre Jesús, y la responsabilidad económica también cayó sobre Jesús. De hecho, el Marcos nos dice que cuando no creían en él, le decía, no, pero este es el carpintero y el hijo del carpintero, ¿no? Este es el carpintero por Jesús, el hijo del carpintero. Así que Jesús era conocido por su oficio en el pueblo donde estaba, que era el oficio que les daba de comer. De hecho, esto lo acompañó durante toda su vida. Él, cuando estaba en la cruz, cuando estaba muriendo, esto lo dice el Evangelio de Juan, en un momento le dijo a su discípulo más querido, que era Juan, justamente, le dijo, María, a partir de ahora él va a ser tu hijo, porque él ya se estaba muriendo, ¿no? Y a Juan le dijo, a partir de ahora ella va a ser como tu mamá. Y Juan tomó esa misión, y cuando Jesús murió, dice que la Biblia que a partir de esa misma hora, Juan la recibió en su casa. Así que no sabemos si eso significa que a partir de ese momento él tomó ese compromiso, o tal vez literalmente él la llevó a la casa de él, porque Juan tenía una casa en Jerusalén. Era una persona que tenía cierta independencia económica, así que tenía casa en Galilea y también tenía casa en Jerusalén. Así que una de las interpretaciones fue que Juan en ese momento tomó a María y se la llevó literalmente a su casa. Entonces, sí, entonces podemos entender de que Jesús seguía con su responsabilidad, con su responsabilidad con respecto a su familia, ¿no? Eh, con esa impronta de hijo mayor de seguir cuidando de su mamá. Y finalmente tenemos su experiencia como adulto, ¿no? Rechazado por la familia. Hay un pasaje donde nos dice de que cuando él empezó su ministerio, los parientes de él fueron a verlo porque dijeron, está fuera de sí, se volvió loco. ¿Qué le pasó al carpintero? Es como que parece de que no le entendían en su ministerio. De hecho, sus discípulos, ninguno era de su familia, eran todos, ¿no? Que es lo más común, ¿no? Cuando arranca con algo, siempre su familia es el que lo acompaña. En este caso no, sus discípulos todos fueron personas fuera de su entorno familiar. Ninguno creyó en él. De hecho, la Biblia dice que el único que creyó en él, la posterior, fue Santiago, que era su hermano.
pero fue después de que resucitó. Traicionado por sus amigos, ¿no? Judas, cuando lo fue a traicionar, y que es la traición, digamos, la más histórica, famosa, es justamente una traición de Judas que con un beso entregaba a su maestro y a su amigo, y cuando Jesús lo encara a Judas, le dice, ¿qué vienes a buscar, amigo? Amigo, le dice, ¿no? Así que Jesús fue traicionado por un amigo, rechazado por autoridades religiosas, las autoridades políticas, y por la sociedad entera que clamaba y decía que lo crucifiquen, ¿no? Una multitud irracional totalmente gritando que los crucifiquen. Así que si hablamos de rechazo, Jesús tuvo todos los rechazos posibles, de la niñez hasta la adultez fue rechazado, traicionado, abandonado por Dios. Él cuando estaba en la cruz, en un momento de aflicción muy profunda, dijo Eloi, Eloi lama sabactani, que es una expresión hebrea de un salmo, que es el Salmo 22, que quiere decir esto: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o por qué me has abandonado? Así que él experimentó lo que era sentirse abandonado, nada menos y nada más que por Dios mismo. O sea, si uno mismo se puede sentir mal cuando es abandonado por alguien cercano, imagínense lo que significa ser abandonado por Dios. Humillado como un criminal, ¿no? Siendo una persona injusta, injustamente fue crucificado y humillado, expuesto a la vergüenza pública y maltratado como un criminal. Y también juzgado y sentenciado injustamente, ¿sí? Injustamente, todo su juicio fue simplemente una teatralización, porque ya estaba condenado desde antes de empezar el juicio, ya sabían de que la sentencia iba a ser culpable, ¿no? Entonces, él tuvo todas estas experiencias que nosotros consideramos humanas: rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. En todas las etapas de su vida tuvo alguna de estas experiencias. Por eso nos habla la Biblia de que fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos, acostumbrado a sufrir, acostumbrado a sufrir. Y quisiera simplemente dejarle esta reflexión, ¿no? Que nosotros no nos acercamos a un Dios que no pueda compadecerse de nosotros, ¿sí? Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, ¿sí? Y primera de Pedro 2:23 dice, cuando lo maldecían, no respondía con maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿no? La justicia no está en tu mano, ¿no? Hay que encomendar la causa al que juzga justamente. Es lo que dice Pedro. De hecho, Pedro, acá en el versículo que leí, 1 de Pedro 2:23, Pedro está diciendo, tomemos ejemplo de Jesús, porque él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por ejemplo, en el... Así que, y hay una frase que me gusta mucho que dice, nosotros como cristianos no creemos en un Dios sin cicatrices. Creemos en un Dios que tiene sus manos y su costado herido, ¿no? Y también vemos que su alma fue herida, con todas estas experiencias que fueron sumamente negativas, pero termina con una nota de regocijo, de alegría, ¿sí? Una nota de esperanza, porque no es todo sufrimiento. Él termina diciendo acá, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, ¿no? Verá el fruto, ¿no? El resultado a partir de toda esa aflicción no era ser afligido solamente porque sí, como si tuviese un valor la aflicción en sí misma, ¿sí? Sino que cuando uno supera todas esas experiencias y uno ve la mano de Dios que está con uno, hay un fruto bueno, ¿sí? Hay un fruto. En el caso de Jesús, aún fue la salvación de todos nosotros. Y él dice que, pues, en Hebreos dice que puesto la vista por delante de lo que sufría, más allá de lo que sufría, dice que nos vio a nosotros. Nos vio a nosotros y cómo esa muerte en la cruz iba a traer salvación, ¿no? Entonces, tal vez en menor medida, ¿sí?
pero tal vez, sin duda, también nuestro sufrimiento, todo lo que sufrimos, desde traiciones, rechazos, abandonos, lo que sea, puede servir para la gloria de Dios, porque así fue con Jesús. Cada experiencia que Él vivió y cada experiencia que podemos vivir nosotros, sin duda, Él la vivió antes y nos enseñó cómo superarla y nos enseña cómo superarla, porque su Espíritu Santo todavía está actuando para acompañarnos, ¿no? Y no nos acercamos a un Dios que no sepa qué es sufrir. Él sabe lo que es sufrir. John Stott, un teólogo británico, dice: yo no podría creer en un Dios, no podría creer en Dios si no fuese por la cruz. ¿Cómo podría creer en un ser que está totalmente exento de todas nuestras experiencias dolorosas? Dice: la única manera que yo puedo creer en Dios es a través de la cruz. Así que nada más, quería compartirles eso, ¿no? Esta experiencia de por qué Jesús se llama varón de dolores y experimentado en quebrantos. Y sepan de que Él está con nosotros, que ninguna de las experiencias que nosotros podamos sufrir, por más dolorosas que sean, ninguna de esas experiencias son para Él desconocidas. Así que si nosotros abrimos nuestro corazón a que Él nos ilumine, nos guíe, nos acompañe en esas experiencias, Él está dispuesto a llevarnos a un futuro mejor, a darnos esperanza. Mi papá siempre decía: lo único irremediable es la muerte. Siempre tenía esa frase, ¿no? No hay que lamentarse, ¿no? Cuando pasaba algo, dice: lo único que no tiene solución es la muerte. Y hoy yo creo que se equivocó, ¿no? Porque en Jesús aún la muerte tiene solución, ¿sí? Porque Él resucitó y dice que nos dio la esperanza de resurrección a todos los que creemos en Él. Así que aún la muerte tiene solución. Así que si la muerte tiene solución, todo tiene solución. Todo tiene solución. Bueno, vamos a orar. Señor, te doy gracias por todas estas verdades que vos nos revelás, nos mostrás. Dejo en el corazón de mis hermanos, Señor, la semilla plantada, Señor, de lo que es tu palabra, para que produzca frutos, Señor. Y que se sientan acompañados en todas las experiencias que vivimos, que son negativas, y que vamos a vivir sabiendo de que vos podés tomar todas esas experiencias y las podés transformar en vida, las podés transformar en alegría, las podés transformar en algo positivo, Señor, en algo que transforme nuestro carácter, que nos haga crecer, no que nos aplaste, Señor. Y vos estás dispuesto, Señor, a consolarnos con el mismo consuelo, Señor, que viene de los cielos, a darnos paz, sobre todo entendimiento. Y te doy gracias, Señor. Gracias por esa verdad. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque sabemos que confiamos en un Dios que no está escondido en los cielos, sino que está muy cercano a la experiencia de cada uno de nosotros, al dolor de cada uno de nosotros, y que lo puede transformar en vida, lo puede transformar en alegría, lo puede transformar en un fruto de alegría, Señor, de regocijo. Que vos tenés ese poder de transformar la muerte en vida, y te damos gracias por eso. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar por Nahuel, por su familia, ahora, ¿sí?